ATQ Radio Televisión, la radio y televisión del Sol de Antequera, en su instalación en calle Encarnación, a un portavoz municipal de Izquierda Unida esperando que se haga oficial lo que anunció a los medios de comunicación después de la asamblea, lo que ha presentado el ayuntamiento, y será efectivo en el próximo pleno, suponemos, con el verano de por medio y con los permisos que hace falta, con Antonio García Peláez. Bienvenido aquí y lo primero, sorpresa, nos sorprendió a los medios de comunicación, sorprendió a la opinión pública, sorprendió incluso a los compañeros corporativos que decidieran ustedes ese cambio en el Ecuador del mandato. Ya lo anunció, ya no lo dijo, ¿no? Pero el motivo del por qué. Bueno, la verdad es que una decisión de este tipo no puede tomarse de forma ni a la ligera, tiene que estar meditada, pero tampoco debe estar mucho tiempo en el candelero, porque al final pues se interpreta y a veces se malinterpreta. Por lo tanto, había que hacerlo con la cautela necesaria para que no fuera ningún problema, y de hecho no tiene ningún problema. También porque además queremos hacerlo, como creo que lo estamos consiguiendo, en plan positivo, más que plantearnos una renuncia, que de hecho lo es, también supone la segunda parte, supone una remodelación del grupo y la incorporación de un compañero nuevo a este grupo. Por tanto, esa es la idea, que fuera algo que la ciudadanía entendiera de que este grupo municipal pues se renueva para afrontar estos 2 últimos años de mandato pues con otras condiciones. No es normal verlo porque estamos viendo muchos reportajes, muchas noticias, y aquí hay personas que viven de la política y permanecen casi toda su vida, 20, 30, 40 años en la política. La comparación es un poco odiosa, ¿no? Pero veamos los últimos tiempos, cuando sorprendió, ¿no? Cuando el Papa dijo renuncio porque no me veo bien, ¿no? Y lo de usted ha sorprendido porque no es normal que un político diga hay que dar paso a los nuevos valores, las personas que tienen que ser el futuro. Y normalmente que estamos acostumbrados a que echen a uno o le enseñen la puerta cuando deja el partido, ¿no? De todas formas, ha dicho el dejar de estar en política se puede estar de otra forma, y se debe estar de otra forma. Yo sigo pensando como Aristóteles, de que el hombre es un animal político y por tanto que cualquier acción que hacemos pues tiene una repercusión política, y por tanto yo creo que la política tiene muchas formas de hacerse, ¿no? Quizás la más interesante desde el punto de vista de que está ante la opinión pública, de que lo que hace tiene repercusión inmediata, sea el cargo público. Y dentro de los cargos públicos, seguramente el cargo público más atractivo sea el concejal. Porque el concejal del cargo público está en contacto directo con los ciudadanos. Y además porque lo que hace tiene repercusión inmediata. El diputado vota para que se hagan leyes. Las leyes luego las pega un gobierno que llega al ciudadano. El concejal, lo que vota en pleno y se convierte en ejecutivo, va directamente, para bien o para mal, al ciudadano. Por tanto, por una parte, el que yo sigo en política, aunque no soy como concejal. Y por otra, porque, como antes decía, creo que uno está aquí hasta que debe estar, ¿no? Hasta que debe estar. Y yo entendí, mi grupo se lo entendió, también mi asamblea, de que este es un momento muy adecuado para que se produjera una renovación natural. Hay un hecho también importante, es que yo nunca me planteé optar a ser cabeza de candidatura. Por tanto, en fin, no tiene mucha lógica el que si no pretendo presentarme a las siguientes elecciones como cabeza, pues ocupe un puesto que otro compañero, pues hay que darle más visibilidad. ¿Eso quiere decir que el compañero que le sustituye puede ser el candidato? Eso, como bien sabe, lo decidirá la asamblea en su momento, pero de todas formas ahora mismo es una persona que cabeza de cartel o no, sea como sea, va a ser un bastión muy importante para nosotros. 8 años en Humilladero, 6 años en Antequera, y nunca se le ha pasado por la cabeza o intención de poder llegar a ser el número 1, el candidato a cartel tanto en Humilladero como en Antequera. ¿Te ha comentado usted que como no tiene pensado ser en las próximas elecciones? ¿Alguna vez se le ha planteado? No, yo tengo la suerte, o si no suerte, porque la verdad es que a veces es un inconveniente. Mi trabajo es un trabajo que me apasiona. Yo llevo la enseñanza pues tantos años como política. Y además con la gran suerte de que he tocado todos los palos. He estado en primaria, he estado en secundaria, he estado en un centro de profesores. Este año cumplí un deseo y ahora creo que ya he dado clase en todos los cursos que hay desde primera primaria hasta el nuevo bachillerato. Y siempre que ha habido que elegir entre mi vocación, que en este caso sí que lo es, en educación y vocación en enseñanza, cuando he tenido que elegir, no he optado por mi vocación, digamos, en la enseñanza, porque, repito, que para mí es un trabajo, porque me pagan, evidentemente, pero que me lo paso muy bien enseñando, porque creo que es una suerte, además, de ser maestro. ¿Se aprende en la política? ¿Qué enseñanza ha podido usted recibir
Vamos a quedarnos en estos años en Antequera, en estos 6 años como concejal por el Ayuntamiento de Antequera. Pues se aprende muchísimo. No creo que haya escuela. Yo le decía a algunos amigos míos de que todo aquel que aspira a un cargo político, digamos, a nivel superior, económico, ¿no?, tendría que haber pasado por el Ayuntamiento. Porque el Ayuntamiento son escuelas de política de verdad. Porque te comentaba antes simplemente eso, de que el concejal no tiene mucho colchón que lo defienda de lo que hace. Hay que ser consecuente con lo que se vota y con lo que se hace. Y se aprende muchísimo. Se aprende, en primer lugar, a medir muy bien tus acciones, porque sabes que lo que hagas puede repercutir. Sobre todo cuando gobierna, evidentemente, cuando está en la oposición, en minoría, porque muchas veces se hacen más cosas de gobierno desde la oposición y la minoría que del gobierno, pero también cuando está en oposición mayoría, porque muchas veces uno es esclavo de sus palabras, como dice el refrán, y hay que tener cuidado con lo que se dice en el pleno, porque posteriormente pues suele salir lo que uno dice. Se aprende eso, pero también se aprende una cosa importantísima, y es a saber también medir al, no digo enemigo, al adversario. Hay que saber ser consecuente con tu idea, sin bajarse al insulto, sin bajarse al comentario soez, y que además la gente entienda de que tú defiendes tu idea sin que eso sea ningún tipo de óbice, para tener un tono de cordialidad. Pasa que cada vez nos damos cuenta o se cuestiona o se plantea que nos dejamos llevar más por el insulto, por esas cosas, que por los valores o por la ideología, ¿no? Me dice esa frase que el bipartidismo, ¿no?, en muchas cosas, los dos grandes partidos que en teoría tienen que estar muy contrarios por su ideología, en muchos aspectos son muy parecidos, ¿no? Vemos que se deja llevar por el, en vez de por el diálogo, por esos insultos, por esa verborrea, por esos ataques, ¿no? En los plenos lo vemos, ¿no? Hay más diferencia de... Yo aprendí mucho del deporte en mi trabajo de deporte, porque en fin, yo conocí una parte de la actividad deportiva, pero hay evidentemente todas, ¿no? En el fútbol se dice que el jugador que hace falta es el que tiene pocos recursos. Cuando en política hay que recurrir a esos niveles, lamentablemente hay que reconocer que hay falta de recursos. Cuando alguien tiene recursos lógicos y tiene bien claro lo que piensa y argumentos para defenderlo, no le falta llegar al insulto. Por tanto, en fin, habría que plantearse quizás hay que hacer más entrenamiento como los jugadores. Quizás porque nos dejamos llevar más por Málaga, Sevilla y Madrid que por la propia Antequera. Los grupos municipales, los partidos políticos, cuando vemos los plenos, nos dejamos llevar más por las administraciones superiores. Antequera no es una zona estanca. Antequera está enmarcada dentro de la provincia, dentro de una comunidad autónoma y dentro de un estado. Por tanto, lo que se dice aquí, pues a veces evidentemente tiene influencia de lo que se dice en otros sitios y viceversa, ¿no? Pero claro, siempre hay que recordar que el ayuntamiento lo eligen los antequeranos y los antequeranas en este caso para que resuelvan sus problemas de Antequera, aunque evidentemente hay muchísimas cuestiones que no tienen solución en Antequera, y por tanto es razonable el que se hagan propuestas o bien hacia ámbitos superiores o bien a la inversa, el que hay propuestas que vienen de Sevilla y de Madrid y que se definen en Antequera. Pero tiene que ser, digamos, una parte para complementar lo esencial. ¿Qué ha sido lo más complicado en sus 6 años? ¿Gobernar con el PSOE, estar en la oposición con el PSOE o como ahora hacer oposición de un gobierno del Partido Popular? Hombre, la verdad es que no sé. Yo quizás lo menos problemático sea la oposición a un grupo mayoritario, evidentemente, porque en cualquier caso uno tiene la responsabilidad de que lo que decide, lo que vota en pleno, se va a convertir en un hecho ejecutivo. De entre gobernar, o sea, gobernar en coalición a estar en minoría, el gobernar en coalición tiene un inconveniente, y es que uno asume todo el gobierno, aunque solamente ejecute una parte del gobierno, y eso tiene muchas veces, es complicado. Lo estamos viendo también ahora en la Junta de Andalucía, lo vimos aquí, que uno, por lealtad, si uno asume un acuerdo de gobierno, aunque tenga unas áreas concretas que son las tuyas propias, pero hombre, por corresponsabilidad, y eso quizás es la parte más complicada. Cómo gobernar asumiendo aquello que tú no haces. Como un balance de estos 6 años, la noticia o las noticias o la gestión municipal de estos 6 años, siendo usted concejal del Ayuntamiento de Antequera, más positiva para la ciudad, ¿ha sido? Pues no sé, quizás yo tuve la suerte de vivir, en fin, aunque parezca algo un poco relevante, pero es un poco un síntoma de cómo está la ciudad. Tuve la suerte de vivir los 2 años deportivos quizás más intensos que tuvo Antequera. Pocos concejales pueden, en fin, poder contar, y no es mérito mío, evidentemente, porque viví en primer plano, el que el equipo de fútbol sube a segunda vez, de que los manos se mantienen a Sobal y juega Copa del Rey. Por tanto, quizás
aquellos 2 años de efervescencia deportiva fueron un poco la parte de arriba de algo que había debajo, y que fueron 2 años muy interesantes en Antequera, porque fueron los años previos a la crisis, y fueron años de una gran excitación social. O sea, la gente estaba muy interesada y muy confiada en que el futuro de Antequera era un futuro que no tenía límite, y fue la época de los proyectos más interesantes. Por tanto, quizás esos 2 años, sin destacar una cosa concreta, pero quizás el síntoma, más que el hecho en sí, pero los síntomas fueron los 2008 al 2010, ¿no? Más o menos. Sí, y lo más negativo, lo que se va diciendo, esto me hubiera gustado no vivirlo, no atravesarlo, no estar en un pleno en el ayuntamiento por esta situación, por estas decisiones que se han tomado. Bueno, quizás mi compañera Lola puso una frase cuando dijo, este es un día de luto por Antequera, quizás cuando tuvimos que romper el acuerdo de gobierno, y no por un capricho ni muchísimo menos, sino porque veíamos que se planteaba en Antequera un plan de ordenación urbana, y está a la vista además, que no iba bien encaminado, que no iba hacia el futuro de la ciudad, sino que correspondía a otra época, la época del urbanismo desaforado al territorio por el territorio. Ese es el momento en el que tuvimos que llegar a la conclusión de que era imposible seguir gobernando, pues fue realmente un día triste para el grupo y creo que para Antequera. Desde el corazón de la fértil Vega de Antequera, los más de 140 socios que integramos Horticultores El Torcal ponemos todo nuestro empeño en el cultivo de selectos espárragos, patatas y cebollas. Como cada año, Horticultores El Torcal suma un continuo esfuerzo en ofrecer los mejores frutos de nuestra tierra. Confíe en los productos de la Vega de Antequera. Confíe en Horticultores El Torcal. ¿Qué se podría hacer por parte de la corporación municipal para mejorar la situación que hay en Antequera? Antequera, hombre, como tal, es un reflejo de todo lo que hay en el mundo, lo que hay en el país, ¿no? Pero desde el ayuntamiento, ¿se podría hacer algo más por intentar...? Por supuesto que sí. ¿Cómo que? Los ayuntamientos son entidades de ámbito menor, digamos, en el sentido de que no tienen el poder que tiene la autonomía o que tiene el Estado. Pero, sin embargo, el ayuntamiento tiene la ventaja de la cercanía a los ciudadanos. Está la palabra últimamente más en boga, el tema de las competencias. Las competencias, la ley no puede prohibir competencias. La ley tiene que, en todo caso, regular, reglamentar, hacer que no haya conflictos. El problema mayor en Antequera sigue siendo el desempleo, y eso no es ningún mantra que repitamos, que es una realidad que los antequeranos que nos estén escuchando o viendo este momento, pues la están viviendo mucho de ellos en sus carnes. Y el desempleo sigue siendo, repito, el mayor problema, porque no solamente el desempleo, es todo lo que se supone. Este ayuntamiento, quizás, lo que más le echo de menos estos 2 años, es el que no ha habido ninguna voluntad de plantear qué podemos hacer para luchar contra el desempleo. Porque además se parte de un principio que creo que es falso. Se parte del principio de que Antequera, el ayuntamiento no tiene competencia, tiene la que quiera tener. ¿Y qué se podría hacer para solventar ese problema del desempleo? O ayudar desde el ayuntamiento. Por lo pronto, el ayuntamiento tiene que ser un poco como el acicate que ponga de acuerdo a la gente social en Antequera. El ayuntamiento tiene que ser quien reúna a representantes de los trabajadores, de los sindicatos, representantes del comercio, representantes de los empresarios, también de la administración y evidentemente también a los cargos públicos de este ayuntamiento, para que entre todos busquemos dónde se puede encontrar crecimiento de empleo y qué recursos hay que poner en uso, digamos, para garantizar que eso ocurra. Y eso es lo que se ha hecho. No tiene por qué ser el ayuntamiento quien cree el empleo, sino quien potencia y quien lo cree. ¿Y cómo conseguimos un día que el partido de un color diga que funciona la administración que da otro color y que la administración de otro color diga que no estuvo malo la administración? Bueno, o hacer más claro, ¿cómo hacemos que un día una administración del PSOE diga que una administración del PP lo hace bien, o una del PP diga que la del PSOE no lo hace tan mal, o la del PSOE con Izquierda tampoco lo hace mal, ¿no? Porque estamos acostumbrados últimamente. ¿Cómo conseguimos eso? Porque las noticias en estos últimos días, últimas semanas y meses, es esa, ¿no? Este hizo, este no hizo. Tenemos un debate exaltado de la autonomía que veremos. Yo creo que cuando haya lealtad entre las administraciones y cuando se ponga por delante el interés de los ciudadanos antes que el interés partidario. Yo estoy convencido, porque además lo hemos demostrado en estos tiempos de gobierno del ayuntamiento y también de la oposición, estoy convencido de que podemos llegar a acuerdos en temas concretos, incluso algunos temas muy conflictivos, siempre y cuando cada cual ceda un poquito y sin renunciar a las ideas fundamentales, pero poniendo como punto en común el interés de los ciudadanos. Y se puede llegar. Alguien de su familia, cuando dejó de ser concejal, me acuerdo que titulamos
se va a un concejal con capacidad de alcalde. Uno se pregunta, si usted hubiera sido alcalde de Antequera o fuera alcalde de Antequera, ¿qué 3 cosas haría que no se han hecho hasta hoy en día en nuestra ciudad? En primer lugar, pondría en marcha un proceso realmente democrático para que los ciudadanos de Antequera pudieran participar efectivamente en la política. Llámese reglamento, llámese proyecto participativo, algo en lo que los ciudadanos tuvieran conciencia clara de que la política no es algo ajeno a ellos, sino que ellos son los protagonistas de la política. En segundo lugar, plantearía, como antes he dicho, el que buscar la forma de poner de acuerdo a todos los interesados en potenciar el empleo en la ciudad de Antequera, porque estoy convencido de que se pueden buscar soluciones y no hay voluntad de buscarlas. Y en tercer lugar, me puse de acuerdo también con la ciudadanía interesada en el tema, en cómo hacer una Antequera más habitable, paseable, en la que dé gusto pasear por la ciudad y no vaya uno saltando obstáculos, como ocurre normalmente, y como además cada vez ocurre más. Y creo que las 3 cosas, si un alcalde consigue eso, la verdad es que sería una persona muy importante dentro de la ciudad. Y lógicamente ahora, ¿qué 3 cosas no hubiera hecho o dejaría de hacer o corregiría de cosas que se han hecho en Antequera en estos 6 años, por ejemplo, que usted se No había hecho un plan de ordenación urbana en el que prima sobre todo el usar el territorio como si fuera inagotable. Lo del territorio evidentemente es algo que se agota y hay que emplearlo correctamente, por tanto habría hecho un plan mucho más efectivo y mucho más pensando en los ciudadanos. No habría hecho una forma de gobernar en la que cada vez los ciudadanos se sienten más lejanos de los que hacen los políticos, y de hecho está ocurriendo últimamente. Cada vez más la ciudadanía se encuentra más lejana de lo que acuerda el ayuntamiento, y por supuesto no habría hecho un plan de austeridad en el que lo fundamental fuera solamente que el ayuntamiento tuviera recursos suficientes, olvidando que esos recursos deben ser para los ciudadanos. Y creo que muchas veces se olvida de que lo fundamental no es la austeridad económica, sino que lo importante es la rentabilidad social, y eso falla en este ayuntamiento. Para dejar un poco la política y terminar esta pequeña entrevista con... Me voy a hacer unas preguntas, así la respuesta es muy rápida. Si tuviera que elegir un rincón de Antequera, ¿cuál sería el que elegiría usted? Mira, en la plaza de arriba, que lo llaman, la plaza que delante del Colegio Gigante, tiene el inconveniente de la altura, pero sin embargo es un sitio precioso para vivir Antequera y ver Antequera. Lo que es el mirador de la avenida. Vale. Si hubiera un hecho histórico de Antequera. Hombre, pues, en fin, será por deformación profesional, pero el día 14 de julio del 31, Antequera vivió una gran fiesta, y la fiesta de la República en Antequera, los anales están, tenéis un periódico, la verdad es que fue una fiesta vivida por todo el pueblo. Incluso este periódico hizo una alabanza de lo que venía en ese momento, y creo que fue histórico en Antequera. Lástima el que luego no concluyera como todos querían. Un político antequerano. Hombre, no voy a nombrar la familia pero creo que ha hecho impronta en la ciudad en la labor que ha hecho la Quintana. ¿Un alcalde de Antequera? Un alcalde antequerano, hombre, sin remontarme la historia con García Prieto, que fue un buen alcalde de la ciudad. Pues de lo moderno, la verdad es que me quedo con García Prieto, porque sé cómo acabó su mandato y lo que hizo. Lo demás está todavía por comprobarse. ¿Un portavoz municipal? Un portavoz municipal. ¿Del Ayuntamiento de Antequera? Sí. Hombre, no nombramos a ninguno del grupo, que nos parezca que todo se queda en familia. Pues quizás, a ver, ¿quién pienso? Es que es complicado, me lo pone complicado, porque si uno no quiere centrarse en su grupo y nombrar a uno del PSOE sería en detrimento del PP. Bueno, o le pregunto, uno del PSOE y uno del PP. Y así ya están los dos. Recuerdo que Paulino era muy hábil como portavoz y como a la hora de argumentar, y eso creo que es lo suyo. Y en la actualidad, salvando las diferencias, pero hay que reconocer que es muy habilidoso y tiene mucho empuje a la hora de defender su argumento, el actual portavoz del Partido Popular. Ya lo último que me gustaría decirle, su deseo, su consejo a Fran Matas, portavoz de Izquierda Unida, y a su resto de compañeros, a Salvador Morón y también al nuevo concejal que tomará su sitio.
En un lugar que tengan confianza en que esta ciudad es una ciudad que tiene futuro, que es una ciudad que aunque ahora está en un momento, como en una gran parte de España y de Europa, en una situación complicada, pero que Antequera tiene muchas posibilidades y por lo tanto que confíen en Antequera y los antequeranos. Eso es fundamental porque hay que tener esperanza, y no por una esperanza gratuita, sino porque hay argumentos más que de sobra para saber que Antequera tiene futuro. En segundo lugar, el que sean consecuentes con el programa, que fin de cuentas el programa es lo que el compromiso con los antequeranos, y que lo defiendan con fuerza, pero también con respeto al adversario, porque hay que confiar en que la mayoría de los que están en política estamos porque queremos algo mejor para la ciudad. Creo que con estos consejos sería un buen mandato para... Y las dos últimas cosas, a sus compañeros de corporación, que ya no verán sus debates, sus intervenciones en los plenos, ¿algún...? Sí, yo les pediría que lograran hacer un debate político en el que diera gusto ver un pleno y que no dispara también el que ve el pleno. Yo sé que a veces el calor del debate hace que uno diga cosas que a lo mejor no piensa o que sí, tendría que estar antes, pero yo creo que se podría mejorar bastante el tono de los debates. Y también el que se buscara un punto de encuentro, porque creo que es posible y que entre todos se consigue más que entre los pocos. Lo último que nos gustaría, a toda la sociedad en general antequerana, claro, no es normal que una persona renuncie por esto, ¿no? Para dejar claro cuál va a ser su nuevo papel político en la vida política de Antequera, en Izquierda Unida, en la política antequerana, a partir de ahora. Yo tengo un patrimonio de los míos, durante estos años aprendí un montón de cosas, y ese montón de cosas, y más en mi oficio, de verdad que es la enseñanza, pues las pienso poner a disposición de que me las pida en mi grupo. No voy a ser el viejo ex que está permanentemente diciendo esto hay que hacerlo así, porque es verdad que no es correcto, pero por supuesto ya me he ofrecido a que cualquier cosa que quieran conocer de lo que yo conozco de la municipal, pero también de experiencia política, pues es un patrimonio que pongo al servicio no solamente de partido, sino de la Antequera. Muchas gracias. Antonio García Peláez, portavoz de Izquierda Unida hasta el Ecuador de este mandato, maestro también en los debates plenarios por su forma de talante político que caracteriza, ¿no?, Izquierda Unida en los últimos años, los últimos mandatos, tanto usted ahora, Lola Quintana, Manuel García Peláez también en la anterior vez, incluso en intervenciones de Juan II. Izquierda Unida, que es una cuna de políticos, de maestros que destacan por su participación en los plenos. Gracias y seguiremos viéndole en Muchas la gracias. vida antequerana. Ahí será.